¿Por qué un hombre, incluso sin darse cuenta, empieza a mirarte de una manera diferente? Como si algo invisible estuviera cambiando dentro de él. ¿Por qué, de repente, duda antes de responderte? Como si luchara contra un pensamiento que lo asusta y lo atrae al mismo tiempo. Existe un momento, casi imperceptible, en el que el deseo cede espacio a algo más profundo, más peligroso e infinitamente más difícil de controlar. ¿Y lo más perturbador? La mayoría de las mujeres ignora por completo las señales de ese instante y pierde la oportunidad de ser el nombre que resuena en su mente cuando él cierra los ojos. Quizás hayas creído durante mucho tiempo que el amor de un hombre nace de grandes gestos, declaraciones épicas o demostraciones explícitas de afecto. Pero, ¿y si te dijera que en realidad todo empieza con 3 preguntas? 3 preguntas silenciosas que él se hace a sí mismo sin que tú lo sepas, sin que él lo sepa, pero que una vez activadas, desencadenan un proceso interno que ya no puede detener. Un proceso donde el deseo no es suficiente, donde la piel ya no alcanza, donde el cuerpo ya no responde como antes, porque lo que está en juego ahora es la imagen que estás construyendo dentro de su mente. Y aquí está el detalle que casi nadie percibe. Esas preguntas no surgen por casualidad. Son el resultado de un choque emocional, de una fractura en la lógica que él utilizaba para clasificarte, encasillarte, etiquetarte. Desde el momento en que esas preguntas se instalan, algo comienza a derrumbarse dentro de él. Las certezas que lo protegían, las excusas que lo alejaban, e incluso los mecanismos inconscientes que le hacían creer que tú eras solo una más. Nada de eso permanece intacto, porque el inconsciente no tolera vacíos, y cuando no encuentra respuestas, crea obsesiones. Pero cuidado, porque esas preguntas no son las que tú imaginas. No son sobre el futuro, ni sobre compromiso, ni sobre promesas de amor. Son preguntas que nacen del miedo, de la duda, de la sensación de una pérdida inminente. Preguntas que abren puertas que él mismo trató de mantener cerradas durante toda su vida. Y es precisamente ahí, en ese vacío emocional, donde el deseo de poseer se convierte en miedo a perder, donde la atracción física se transforma en una necesidad psíquica, casi enfermiza, de mantenerte cerca, cueste lo que cueste. Por eso, antes de continuar, hazte una pregunta a ti misma. ¿De verdad estás preparada para ver lo que sucede dentro de la mente de un hombre cuando empieza a enamorarse de verdad? Porque lo que te voy a mostrar ahora no es bonito ni romántico, es visceral, confuso y absolutamente inevitable. Pero atención, cada segundo de este vídeo es una pieza de un juego mucho más grande. Y si lo pasas por alto, vas a perder el momento exacto en el que su inconsciente decide que tú ya no eres una opción. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el instante exacto en el que un hombre empieza a perderse dentro de una mujer sin darse cuenta? No es cuando ella sonríe, no es cuando ella se entrega, no es cuando ella dice lo que él quiere escuchar. Es antes, mucho antes. Es en ese momento casi invisible en el que la imagen que él tiene de ella se resquebraja, donde lo que él creía saber ya no le sirve como respuesta. Y a partir de ahí, nace una inquietud que crece como una fiebre silenciosa. El problema es que casi ninguna mujer reconoce ese momento. Y por eso, desperdician lo que podría haber sido el inicio de algo irreversible. Él no lo va a demostrar. Va a disimular. Va a intentar mantener el juego intacto, como si todo aún estuviera bajo control. Pero por dentro el caos ya ha comenzado. Y es exactamente en ese espacio, entre lo que siente y lo que muestra, donde empiezan a nacer las 3 preguntas. Surgen como pequeños susurros psíquicos, como grietas en la pared de certezas que él construyó para protegerse. No son preguntas conscientes. No son frases que formula de manera clara. Son sensaciones que se transforman en pensamientos fragmentados. Y esos pensamientos, poco a poco, empiezan a cambiar la forma en que te mira. La primera pregunta es casi siempre un ataque directo a su orgullo. Una incomodidad que se disfraza de irritación, pero que en el fondo carga con un miedo que jamás va a admitir.
¿Por qué ella no reacciona como las demás? Esa duda lo desarma, porque él aprendió a prever, a anticipar, a dominar las reacciones femeninas. Él conoce el guión. Ya ha vivido todo eso antes, pero ahora, frente a ti, el guión ya no funciona. Tú desmantelas su lógica emocional, y lo que queda es un malestar que él intenta controlar, pero no puede. Y es ahí cuando la segunda pregunta empieza a tomar forma, silenciosa, casi imperceptible, pero devastadora. ¿Qué tiene ella que me hace perder el control así? En ese instante, él ya no está mirando tu cuerpo, está intentando descifrar el efecto que provocas en él, y cuanto más que intenta entender, más se pierde. Porque el deseo físico él lo domina, la atracción sabe cómo manejarla, pero este vértigo psíquico que tú instalas es nuevo, es desconocido, y precisamente por eso es infinitamente más peligroso. Lo curioso es que mientras él busca respuestas, tú te conviertes en la propia pregunta. Cada gesto tuyo se vuelve una provocación inconsciente. Cada silencio tuyo se convierte en un espacio donde sus fantasías se multiplican. Empieza a recordarte en los momentos más inesperados, mientras conduce, mientras trabaja, mientras intenta convencerse a sí mismo de que todo está bien, pero no lo está. Porque la tercera pregunta, la más difícil de todas, ya empieza a tomar forma, aunque él luche contra ella. Y si de verdad estoy empezando a importar, esa es la pregunta que más teme, porque a partir de aquí, el juego que antes era ligero se convierte en una batalla interna, el miedo a involucrarse, el pánico a perder el control y la duda, corrosiva sobre lo que tú realmente significas para él. Todo eso se mezcla dentro de él como un veneno lento, y es precisamente esa mezcla la que lo hace. Por primera vez, empezar a sentir tu ausencia, incluso antes de perderte. Lo más irónico de todo es que mientras esas tres preguntas crecen como raíces invisibles dentro de él, tú probablemente sigues intentando interpretar las señales equivocadas, mirando lo que dice, cómo actúa y los mensajes que responde o ignora. Pero el verdadero campo de batalla no está en las palabras que te entrega, está en las palabras que reprime, en los deseos que sofoca, en las respuestas que él mismo no logra darse. Porque cuando un hombre empieza a sentir, lo primero que intenta hacer es negar lo que siente. Y cuanto más intenta negar, más el deseo se confunde con rabia. Puede provocarte, puede ponerte a prueba, puede incluso alejarse de repente, como si quisiera demostrarse a sí mismo que no significas nada. Pero detrás de cada alejamiento, hay una huida mal disimulada de alguien que empieza a tenerte miedo. No miedo de lo que haces, sino de lo que representas dentro de él. Te conviertes en el espejo donde se ve vulnerable, expuesto, y eso para un hombre que siempre se protegió con el escudo de la indiferencia es sencillamente insoportable. Es aquí donde la lucha interna empieza a tomar contornos más peligrosos. Él intenta racionalizar lo que está sintiendo. Intenta colocarte en las mismas categorías donde puso a otras mujeres antes que tú, pero cuanto más lo intenta, más se da cuenta de que tu presencia en él es diferente, extraña, casi incómoda, como si hubieras abierto un archivo prohibido dentro de su mente, un lugar donde las memorias de pérdidas antiguas, frustraciones no resueltas y miedos al abandono empiezan a resurgir. Todo por tu causa, sin que digas una sola palabra. Y entonces surge la segunda etapa, la vigilancia emocional. Empieza a observarte con más atención, pero lo disimula. Presta atención a tus silencios, a tus ausencias, a tus cambios sutiles de comportamiento. Intenta anticipar lo que vas a hacer. Intenta descifrar lo que estás sintiendo. Pero con cada intento, solo se hunde más, porque tú, sin darte cuenta, te has convertido en la variable que ya no puede controlar. Y todo lo que un hombre no puede controlar, lo fascina o lo asusta. O las dos cosas, al mismo tiempo. Su cuerpo reacciona antes de que su mente entienda. Su mirada se queda más tiempo en tu rostro. Sus respuestas tienen más pausas,
más contradicciones, más vacilaciones. Sus amigos lo notan, sus compañeros de trabajo lo perciben, pero él sigue fingiendo que todo está igual. Por fuera, todavía intenta mantener la pose de autosuficiencia. Por dentro, ya empezó a escribir mentalmente el guión de cómo va a alejarte, solo para intentar protegerse de lo que ya sucedió. Ya te siente como una amenaza emocional, y es aquí donde la tensión se vuelve casi insoportable. Porque cuanto más intenta sacarte de su mente, más invades sus pensamientos en los momentos de silencio, de madrugada, en la ducha, en el tráfico, en los espacios entre una conversación y otra, como si cada ausencia tuya fuera un recordatorio. Él ya no tiene control sobre su propio deseo. Y lo que comenzó con 3 preguntas, ahora ya se ha transformado en una obsesión que no sabe cómo detener. Y quizás lo más cruel de todo es que él todavía cree que está eligiendo sentir o no sentir, que puede en cualquier momento darte la espalda y seguir adelante, como lo hizo tantas otras veces. Pero lo que no sabe es que el proceso ya no es una elección, porque esas 3 preguntas, una vez que se instalan, dejan marcas, y su inconsciente ya ha empezado a trabajar, incluso mientras él finge que no. Puede ignorarte a ti, pero no puede ignorar las reacciones físicas que su propio cuerpo le entrega sin permiso. Puede evitar tus mensajes, pero no puede evitar el escalofrío que siente cuando por casualidad alguien menciona tu nombre. Intenta buscar otras distracciones, otras conversaciones, otros cuerpos, pero ninguna otra mujer logra reproducir el impacto psíquico que tú has dejado. Porque ya no se trata de sexo, de atención o de alimentar su ego. Se trata del colapso, de una estructura interna, de una fractura sutil en las defensas que ha construido toda su vida. Y cuanto más intenta tapar las grietas, más se da cuenta de que te has convertido en una presencia fantasma, en un eco que lo acompaña, incluso en los momentos en que jura que ya te ha olvidado. En este punto, casi siempre ocurre un detalle. Empieza a buscar validación indirecta. Va a hacer comentarios envenenados solo para probar tu reacción. Fingirá indiferencia solo para medir tu ausencia. Te provocará celos. O incluso inventará historias, solo para comprobar si todavía tiene algún poder sobre ti. Porque cuando un hombre está emocionalmente desarmado, pero aún no lo admite, su instinto más primitivo es intentar recuperar la sensación de control, aunque sea a través del conflicto, aunque sea haciéndote daño, aunque sea alejándote, solo para sentir que todavía puede. Pero lo que él no se da cuenta es que cada actitud defensiva solo confirma lo que más teme, que tú ya estás dentro, que ya ocupas un espacio que no debería ser tuyo, que ahora eres la pregunta sin respuesta, el síntoma que no sabe cómo curar. Y cuanto más lucha contra, eso que es más se hunde, porque el deseo de olvidarte es paradójicamente la prueba de que no puede hacerlo, y entonces, sin aviso, aparecen los lapsos de vulnerabilidad, esos momentos en los que, sin querer, baja la guardia. Un mensaje enviado a altas horas de la noche, una mirada que dura demasiado, un comentario que revela unos celos que no admite sentir, pequeños gestos, pero que si estás atenta, reconocerás como el inicio de la ruptura emocional, la barrera entre el hombre que él intenta ser y el hombre que tú estás despertando dentro de él, empieza a derrumbarse, y en este proceso surge una nueva capa de miedo, porque ahora ya no está luchando contra ti, está luchando contra sí mismo, contra sus propias emociones, contra una verdad que ya se impuso, pero que él aún intenta esconder de todos, incluso de ti. Y es precisamente en este punto donde su mente empieza a entrar en colapso emocional. Lo que antes era solo una molestia lejana, ahora se convierte en un ciclo obsesivo. Empieza a repasar mentalmente cada interacción entre ustedes, cada palabra dicha, cada mirada compartida, cada silencio que tú le ofreciste. Todo cobra un significado mucho mayor de lo que realmente tuvo, porque su inconsciente ya te ha transformado en una especie de enigma psíquico que necesita descifrar
para recuperar su propia paz. Pero lo que él no sabe es que cuanto más intenta entender, más profundamente te enraizas dentro de él. Los recuerdos empiezan a traicionarlo. Puede estar riendo con sus amigos, pero detrás de esa risa hay un vacío que no sabe cómo nombrar. Puede estar en otra cita, pero mientras la otra mujer le habla, él está mentalmente reviviendo un detalle tuyo, la forma en que te acomodas el cabello, la manera en que lo miras cuando te quedas en silencio, o aquella última vez en minutos que simplemente no reaccionaste como él esperaba. Esos fragmentos se van acumulando como pequeños fantasmas emocionales, hasta que empieza a extrañarte, incluso en los días en que jura que no lo hace. En esta etapa surge la fase más peligrosa de todas, la autopenalización emocional. Empieza a culparse por sus propias contradicciones. Se pregunta por qué siente tanto, por qué no logra olvidarte, porque justamente ahora, en el momento en que más quería distancia emocional, eres tú quien invade sus pensamientos con más fuerza. Intenta racionalizar. Busca una explicación lógica a lo que le está pasando, pero el problema es que la lógica nunca ha sido capaz de explicar el inconsciente. Y cuanto más intenta sofocar lo que siente, más su cuerpo revela los síntomas. El sueño empieza a fallar, el apetito emocional se desvanece, la productividad cae, las distracciones pierden su efecto, y en el fondo lo que empieza a emerger es una sensación de pérdida inminente. Aunque todavía te tengas cerca, aunque aún respondas algunos mensajes, él siente como si te estuviera perdiendo, porque lo que realmente lo asusta no es el miedo a quedarse sin ti, es el miedo a reconocer que te has vuelto esencial. Y aquí, el paradójico alcanza su punto máximo. Cuanto más intenta huir, más se acerca. Cuanto más trata de olvidarte, más graba tu nombre dentro de su propia memoria emocional. Porque el inconsciente no negocia, no pide permiso, simplemente actúa. Y lo que comenzó con 3 preguntas aparentemente inofensivas, ahora se ha convertido en un camino de respuestas que él no quería encontrar, pero que, aún así, ya ha empezado a seguir. Entonces, llega a ese instante solitario en el que se ve frente a su propio reflejo, preguntándose en silencio si aún hay forma de retroceder. Y por más que la respuesta racional grite sí, todo dentro de él ya sabe que lo que ha comenzado ya no tiene vuelta atrás. Y es precisamente aquí, en el lugar donde él pensaba que encontraría alivio, donde se encuentra con el abismo. Porque ahora ya no se trata de ti. No se trata de lo que haces o dejas de hacer. No se trata de juegos, de respuestas rápidas, ni de silencios estratégicos. La verdadera batalla es entre él y él mismo, entre el hombre que siempre ha sido y el hombre que tú, sin darte cuenta, has despertado. Porque cuando las inmomentos en defensas caen, lo que queda es lo real, crudo, doloroso, incontrolable. Un deseo que ya no es solo físico, sino existencial. Empieza a verte en todo, en canciones que nunca antes habían tenido sentido, en diálogos de películas que antes ignoraba, en frases aleatorias que sus amigos dicen, pero que, de repente, parecen haber sido hechas para él. Todo empieza a conspirar, como si el mundo a su alrededor quisiera recordarle, todo el tiempo, que tú existes, que tú dejaste una huella, que tú sembraste un rastro que él ya no sabe cómo borrar, y entonces surge la pregunta más peligrosa de todas, la que no estaba en el guión original, la que jamás se atrevería a decir en voz alta, pero que ya resuena en su inconsciente con una fuerza devastadora. ¿Y si ella es la única que puede destruirme? Precisamente porque es la única capaz de hacerme sentir de verdad. Esa pregunta es el punto sin retorno, porque a partir de ahí todo cambia. Las resistencias empiezan a derrumbarse por completo. Los mecanismos de defensa pierden su fuerza. Lo que antes era un juego se convierte en una entrega disfrazada. Pero incluso aquí, él todavía intenta resistir. Buscará excusas,
inventará ocupaciones, desaparecerá, solo para probarse a sí mismo que aún tiene el poder de desconectarse. Pero cada intento de huida solo profundiza la herida, porque el verdadero problema nunca fuiste tú, fue lo que despertaste. Fue eso que él intentó enterrar durante años y que ahora resucita con violencia, porque ninguna ausencia, por más grande que sea, es capaz de enterrar lo que el inconsciente ha decidido mantener vivo. Puede pasar días sin buscarte, pero su ausencia tendrá sabor a orgullo herido. Sus madrugadas olerán a arrepentimiento no confesado, y cada encuentro con otras personas tendrá el trasfondo amargo de la comparación involuntaria, porque tú ya te has convertido en la medida silenciosa de todo lo que él siente y de todo lo que él niega. Y cuando un hombre convierte a una mujer en su referencia emocional, el fin del control es solo cuestión de tiempo. Y ahora, mientras él sigue luchando contra su propio deseo, una última certeza comienza a nacer dentro de él. O se entrega, o pasará los próximos meses, intentando reemplazarte por algo que aún no sabe, que es insustituible. Y ahora, quizá empieces a darte cuenta de que este video nunca fue solo sobre él. Nunca fue solo sobre las preguntas, sobre las respuestas o sobre ese juego silencioso entre dos cuerpos que se buscan y se evitan al mismo tiempo. Lo que viviste aquí fue un espejo, un reflejo profundo de las fuerzas invisibles que gobiernan no solo su deseo, sino también tus propios dilemas. Porque en el fondo, cada vez que alguien toca nuestro inconsciente, lo que despierta siempre es mucho más grande de lo que estamos dispuestos a admitir. A lo largo de este recorrido, te sumergiste en emociones que quizás ni siquiera sabías que estaban ahí. Sentiste el peso de los silencios, reconociste las capas ocultas de una mirada, comprendiste cuánto un gesto es una ausencia o una palabra maldicha puede provocar verdaderos terremotos dentro de un hombre. Pero, sobre todo, entendiste que amar, desear y resistir son solo caras distintas de un mismo miedo, el miedo a ser tocada de verdad. Por eso, la mayor transformación no ocurre en él, ocurre en ti, en el instante exacto en que eliges no ser más predecible. Lo que viene de aquí en adelante ya no es un guión que yo pueda entregarte, porque el deseo, el amor, la entrega, son movimientos que nacen donde ningún guión puede alcanzar. Son elecciones que se hacen en la oscuridad, guiadas por una intuición que muchas veces parece locura, pero que en el fondo es la única voz que conoce el camino. Puedes seguir jugando los viejos juegos, puedes esperar a que él tome la iniciativa, o puedes hacer lo que muy pocas mujeres se atreven a hacer, asumir tu propio poder emocional y transformar el escenario de adentro hacia afuera. Pero antes de salir de este video, respira profundo. Siente lo que quedó vibrando dentro de ti, incluso después del silencio de la última palabra. Tal vez sea un nudo en la garganta, tal vez el impulso de enviar ese mensaje, o quizá solo un suspiro de quien por fin entendió lo que estaba ocurriendo todo el tiempo, pero no quería ver. Sea lo que sea, recuerda, lo que hagas con esta consciencia no define solo el final de esta historia, sino el inicio de muchas otras. Si esto te tocó, si alguna parte de ti sintió que por fin alguien dijo eso que necesitabas escuchar, entonces deja tu huella aquí. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite esta verdad y escribe en los comentarios: ahora veo lo que estaba invisible. Porque quien tiene el coraje de ver, también tiene el poder de transformar.